Ya estamos de vuelta. Es lo único malo de esto, que entre conectada y desconectada sí se pierde un poquitín de tiempo. Nada más por eso me gustaría más irnos a Blackboard, pero Blackboard es un poquito inestable y de repente no se escucha bien, o no se ve, se queda pasmado, y en este no. Ya estamos de vuelta. Eso. ¿Listo? Había dicho que se iba a tener la clase a las 3:30. Pues más bien se va a extender hasta que terminemos. ¿Está de acuerdo? Sí. Nada más que obviamente pues sí vamos a dar tiempo para comer, ¿no? Sí, porque solo fue media hora, ¿no? Del curso, Sí, de la solamente fue plática. media hora del curso, pero pues digo, vamos a ver hasta dónde aguantamos. Y si tomamos un break para comida, pues digo, estaría mejor terminar esto, si están de acuerdo. Podría ser también de corrido para no perder el ritmo. Órale. Entonces le seguimos ahorita. De aquí hasta las 3 nos vamos de corrido, ¿sale? Sí. Órale. Entonces, en cuanto se acabe estos 40 minutos, no se muevan de ahí. Luego voy a iniciar el otro, ¿sale? Ok. Entonces, continuamos. Y estábamos viendo ahora que para el método diferencial, ¿sí? El método diferencial es un poco más tedioso. ¿Por qué? Porque se emplea la ecuación cinética, pero en su forma sin integrar, o sea, directa. Y es también conocido como el método de Van Hoff. ¿Sí? Se aplica a leyes de velocidad del tipo este que tenemos aquí. Este recordemos que es el coeficiente estequiométrico elevadas a la n, ¿no? N es el orden de la reacción. Este método justamente se basa en la determinación de las velocidades reales a partir de la pendiente de las curvas de concentración-tiempo obtenidas. Aquí sí tenemos que trazar la curva concentración-tiempo. A fuerzas tenemos que trazar la curva la curva concentración-tiempo. Tenemos que trazarla y obtener la rapidez a partir del trazo de los puntos tangentes a diferentes valores de tiempo. ¿A qué se refiere esto? Pues a hacer esto. Ahora, la principal dificultad y el obstáculo para aplicar correctamente este método, pues estriba que justamente las pendientes no pueden obtenerse así como que con mucha exactitud. Sin embargo, a pesar de eso, este método es lo más seguro y lo más preciso que puede haber para calcular las rapideces de reacción, ¿sí?
Entonces, tomamos a partir de nuestra expresión de la rapidez, voy a borrar esto, puse aquí un garabato, ¿sí? Tomamos nuestra expresión de rapidez, ¿sí? Trazamos nuestra curva de concentración contra tiempo, aunque no se crean, también esto tiene su chiste. ¿Por qué? Porque siempre existen, como le llaman, errores de paralaje. Cuando nosotros estamos obteniendo nuestros datos cinéticos, para que sea correctísimo esto, o sea, tendría que ser en un instante bien preciso, medir la concentración muy precisamente. Lo que se hace es correr varios experimentos y tomar varios datos, y lo que se obtiene es una pequeña distribución de puntos y se traza una curva, ¿sí?, suave, que contemple la mayoría de nuestros datos experimentales. Con esa curva, entonces ya se calcula las rapideces como, bueno, pues obtenidos a partir a esta rapidez, a este tiempo, se obtiene la rapidez trazando la curva tangente a este punto, ¿sí? Y si suponemos que esta es nuestra ecuación, tomando en modo logarítmico, va a quedar el logaritmo natural de la concentración, va a ser igual al logaritmo natural de la K, más n, logaritmo natural de la concentración. Entonces, dice aquí que por lo tanto, si se determina la velocidad para distintos valores de la concentración del reactivo, pues la representación gráfica del logaritmo natural de la rapidez frente a la concentración nos tiene que dar una recta, cuya pendiente va a ser directamente el orden de la reacción, y la ordenada al origen, ¿sí?, nos va a dar la constante. La constante la vamos a sacar directamente de esa ordenada al origen. Y podemos obtener, por lo tanto, ambos términos cinéticos con un solo experimento y una sola ecuación, ¿sí? Este método presenta también una variante, que es la que se centra la atención en las velocidades iniciales, que es lo que acabamos de ver. Para el estadio inicial de la reacción, la ecuación queda en esta forma. Estos son para las velocidades iniciales y las concentraciones iniciales. Yo determino una concentración inicial con la que empecé mi reacción y por lo tanto trazo mi velocidad inicial. ¿Cómo? Pues de este modo. Es el mismo experimento a 3 diferentes concentraciones iniciales. ¿Sí lo ven? Y determino esta recta tangente aquí, al inicio. Esto se llama de las concentraciones iniciales o de la velocidad verdadera o concentración verdadera. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que la velocidad con respecto al tiempo va disminuyendo. ¿Y por qué va disminuyendo? Punto 1. Se van consumiendo los reactivos, ¿sí? Y de acuerdo a las teorías cinéticas que hay, que ahorita vamos a analizarlas, son dos. Una es la teoría de colisiones, donde el reactivo A choca con el reactivo B para generar el producto, y a modo tal que se va consumiendo ese reactivo, pues no hay tantas colisiones. Por lo tanto, se considera que al inicio, cuando tenemos más alta la concentración, es cuando la rapidez es la real para esa reacción, ¿sí? Y más aún, todavía no hay generación de productos que interfieran con este proceso. Por lo tanto, cuando trazo aquí la rapidez, con la recta tangente inicial, sí se observa que es la correcta. Ya tengo 3 concentraciones iniciales, 3 velocidades iniciales, trazo mi recta, donde la pendiente va a ser directamente el orden de la reacción, y la ordenada al origen va a ser el logaritmo natural de la constante, ¿sí? Hay otro método que se llama el método de aislamiento y se utiliza en cinéticas de este tipo, donde tenemos A y B. El orden global de la reacción será alfa más beta más los que sean. Y estas ecuaciones de velocidad no son susceptibles a ser tratadas por los dos métodos anteriores, a no ser que todas las concentraciones iniciales, así como todos los coeficientes estequiométricos de los reactivos, sean iguales. Con lo cual, la velocidad generada en el tipo, ¿sí?,
Con el objeto de encontrar estos órdenes, es lo que hicimos. Definir las condiciones iniciales de los experimentos y de ahí todos los reactivos, a excepción de uno, se introducen con un gran exceso, ¿sí? De esta forma, la concentración de los reactivos en exceso apenas variará durante el transcurso de la reacción. Y debemos de tener en cuenta que el reactivo, en efecto, actúa como limitante. Así, suponemos que todos, menos A, que se encuentra inicialmente en exceso, la ecuación de velocidad resultaría. Es decir, si yo pongo este en exceso, ¿sí? Yo tengo esta concentración en exceso y considero que su concentración no cambia significativamente durante toda la reacción, lo puedo incorporar a la constante, ¿sí? Y esta constante va a ser una constante condicional que va a incluir la concentración de ese reactivo que yo agregué en exceso, ¿sí? Entonces, tenemos una constante para un pseudo orden y en estas condiciones cualquier método integral o diferencial nos dará los valores de la pseudo constante y del orden parcial alfa. Si en una segunda experiencia hacemos que todos los reactivos, excepto ahora B, se encuentren en exceso, un razonamiento análogo nos dará K'B y beta. Y finalmente, con todos los resultados obtenidos, será inmediato calcular la verdadera constante de velocidad K, teniendo las pseudo constantes de cada uno. ¿Sí es claro este método? Bueno, suponemos que sí, ¿no? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Vale. No sean gachos, contesten siquiera. Ok, entonces, en las reacciones en que intervienen dos reactivos y son distintas las concentraciones en el transcurso de la reacción, este ya nos involucra un poquito más de dificultad. Entonces, en el caso de que los coeficientes estequiométricos pueden ser iguales o pueden ser también distintos. Si son iguales, pues necesariamente las concentraciones iniciales de A y B deben de ser distintas. Si los coeficientes estequiométricos fueran distintos, podríamos partir de concentraciones iniciales iguales. Y a pesar de ello, las concentraciones de A y B en el transcurso de la reacción serían distintas. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues tenemos A y B. Sabemos que este es el coeficiente estequiométrico de A y el coeficiente estequiométrico de B y nos va a dar productos. Al tiempo igual a 0, A y B, donde A es la concentración inicial y B es la concentración inicial de mis reactivos, al tiempo mayor a 0, sabemos que lo que yo tenía, ¿sí?, más el coeficiente estequiométrico por X, pero recordemos que el coeficiente estequiométrico para los reactivos es negativo y B menos B por X. Entonces al tiempo 0 o al tiempo T va a ser A menos X y B menos X. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, como intervienen dos reactivos y en distintas concentraciones en el transcurso de toda la reacción, la velocidad, que ya sabemos que esta es la forma de la velocidad normal, recordemos que el coeficiente estequiométrico es negativo para los reactivos y positivo para los productos, nos queda con esta constante de proporcionalidad, y expresada en función de X, resulta para el caso particular donde estos coeficientes son iguales a menos 1, si fueran iguales a menos 1, ¿sí?, nos da la ecuación que ya conocemos, ¿sí?, es esta, y nada más integrando nos queda esto. El logaritmo natural de los coeficientes más CA, esta es la concentración inicial y la concentración inicial, y este es K por T. Y esta forma, ¿sí?, es la general para cuando entremos con diferente concentración inicial, ¿sí?, y cuando tenemos diferentes coeficientes estequiométricos. Si la queremos ver en un modo más claro, esta parte la voy a pasar para acá y nos quedaría como el logaritmo natural, ¿sí? La voy a poner en términos que se entiendan, de B por CA0 menos lo que está reaccionando, que sería X,
sobre A por C de 0 menos lo que está reaccionando va a ser igual a CA0 menos C de 0 por K por T. ¿Sí están de acuerdo? Profesor, Sí, ¿podría profe. Sí, poner tantito la diapositiva anterior, por favor? sí. ¿Esta? La anterior a esta. ¿Esta? Ah, no cambia. ¿No cambia? Ah, ya. Sí, esa. Ya, ¿Ya gracias. cambió? Ya, profe. Ok. Gracias. Ok, ¿de acuerdo? Ok. De ahí nada más estábamos contemplando las reacciones monodireccionales, es decir, irreversibles. Y ahorita vamos a ver las ecuaciones reversibles. Para las ecuaciones reversibles, consideramos que ya son cinéticas complejas y se componen de una reacción que va en el sentido de A a R y una reacción que va de R a A. ¿Sí? Es decir, la rapidez con respecto a A tiene dos formas. En una tiene la K1 por la concentración de A, ¿sí? Y en la otra, ¿sí? Va a ser menos la K2, porque va a ser sentido contrario, por la concentración de R. Y su expresión de rapidez no es otra más que la suma algebraica de ellas. Entonces, para resolver este tipo de cosas, comenzamos con la relación de concentraciones, le llamamos M, que va a ser la concentración inicial del producto entre la concentración inicial del reactivo. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues para conocer CR0, que va a ser igual a CA0 por M, y dejarlo todo en función de CA0. ¿Y esto para qué? Bueno, yo sé que la derivada de la concentración del producto con respecto al tiempo va a ser igual a menos la diferencial de la concentración de mi reactivo con respecto al tiempo, y esto va a ser igual, este término de aquí es lo mismo que este de acá. Si recuerdan, esta X de A no es otra cosa más que la conversión de A, ¿sí? ¿Y cómo definimos la conversión? Bueno, pues la conversión la definimos como lo que yo tenía al inicio, ¿sí? Menos lo que me quedó al tiempo t. Cuando yo hago esto, es lo que reaccionó, si están de acuerdo, es lo que se convirtió. Y esto con respecto a lo que yo tenía al inicio. Con esto estoy logrando que sea fracción. Como tiene el mismo denominador, lo puedo separar como CA0 entre CA0 menos CA sobre CA0. Y esto es igual a 1 menos CA sobre CA0. Y de aquí podemos ver claramente que la conversión, ¿qué valores puede tomar? Al inicio de la reacción, cuando todavía no empieza, si se da cuenta, CA, la concentración de A, pues es la misma que CA0. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Entonces, 1 menos 1, 0. Entonces, la conversión es 0. Y al final de la reacción, cuando ya no tenemos nada, ya que se convierta, pues la concentración de A es 0. Por lo tanto, la conversión es 1 solamente. Ahora, si yo quiero poner la diferencial de la conversión de A, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? La derivada de 1, pues es nada, ¿no? Y la diferencial de esto, como recordemos que esta es una constante, nos va a quedar que la derivada de la conversión de A no va a ser otra cosa más que menos la derivada de la concentración de A, pues es 0. Y de aquí sabemos que menos la diferencial de la concentración de A es igual a CA0 por la diferencial de la conversión de A. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, esto es lo que estamos sustituyendo aquí. CA0 por dx de A con respecto a T. Y va a ser la constante 1 por la concentración de A menos la K2 por la concentración de A.
poniéndolo todo en términos de conversión, la CA no es otra cosa más que CA0 menos CA0 por X de A, que esto es lo que se está convirtiendo, menos la concentración de R, así como tal, la sabemos porque es la concentración de R al inicio, más CA0 por X de A, que es lo que se está convirtiendo. Como este lo vamos a cambiar, nos queda CR es igual a CA0 por M más CA0 por X de A, y factorizando CA0 nos quedaría M más X de A, que sería esta parte de aquí. Bueno, M CA0, aquí lo dejamos completo. Y de aquí, obteniendo la expresión e integrándola, porque aquí ya la integral está bastante ruda, nos queda la ecuación integral para primer orden reversible. Esta es Y, es igual, esta es otra forma de Y, dependiendo si nos dan la conversión o nos dan la concentración. Todo este término, incluyendo hasta la K, es la pendiente y el T es el tiempo, la X. ¿Sí? Entonces, si trazamos una curva donde mi Y ponga ya sea menos logaritmo natural de 1 menos XA sobre X de A al equilibrio, o esta otra con respecto al tiempo, ¿sí? Que sería menos logaritmo natural de CA menos CA al equilibrio sobre CA0 menos CA al equilibrio, ¿sí? Vamos a obtener una línea recta donde la pendiente va a ser M más 1 sobre M más XA al equilibrio por K1. Y de aquí ya podemos despejar K1. ¿Sí? Ahora, a partir de esta, de aquí. Sí. ¿Sí? Cuando estamos en el equilibrio, porque han de saber que las reversibles se catalogan así porque justamente hay un punto en el que se alcanza el equilibrio, es decir, la misma rapidez con la que se consume A es la misma rapidez con la que se produce A. Cuando eso se alcanza, estamos ya en el equilibrio y las concentraciones con respecto al tiempo se mantienen constantes. Entonces, cuando la rapidez con la que se consume es la misma rapidez con la que se produce, pues estos términos valen 0, porque la variable de la concentración ya no hay, ya se mantiene constante, y tenemos que la K1 por CA es igual a la K2 por CR. ¿Sí? Y de aquí despejando, conocemos la constante de equilibrio, pero esta es la constante cinética, ¿sí? No es la constante termodinámica. ¿Por qué? Porque aquí las concentraciones no van elevadas a su coeficiente estequiométrico, sino al orden de reacción. Despejando nos queda que es la K1 sobre la K2, y esto es igual a la concentración de R sobre la concentración de A. Es decir, nos queda igual que como si fuera la constante de equilibrio, los productos entre los reactivos, pero aquí el orden de reacción es el que está como exponente. No están elevadas al coeficiente estequiométrico, están elevadas al orden de reacción. Y si nosotros conocemos, ¿sí?, nuestra Kc, que nos relaciona las concentraciones del producto entre las del reactivo y nos relaciona la K1 entre la K2, y de esta ecuación podemos conocer K1, ¿sí? Conociendo yo K1 y mi constante de equilibrio, puedo yo conocer K2. Para las reversibles de segundo orden, cualquiera de este tipo puede ser considerada como de segundo orden, ¿sí?
cuando se pone la restricción de que la concentración de A inicial es igual a la concentración de B inicial y la concentración de los productos iniciales es igual a 0, podemos aplicar esta ecuación, donde todo este término es Y, es igual a todo este término, ¿sí? Hasta sea 0, es M, y la X es, como siempre, el tiempo, ¿sí? Está en función del tiempo. El tiempo es nuestra variable independiente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un aspecto más, que es el tiempo de vida media, ¿sí? El tiempo de vida media se considera, esta cosa está automática, pero bueno, se considera como el tiempo que transcurre para que la concentración inicial de un reactivo se consuma a la mitad. Es decir, para que la concentración de A sea igual a 1/2 de su concentración inicial. Es decir, sea 0 sobre 2. Para orden 1, lo único que tenemos que hacer es, como ejemplo, vamos a suponer, tenemos la ecuación que es logaritmo natural de la concentración de A es igual a menos K por T, ¿sí? Más el logaritmo natural de CA0. Donde quiera que veamos la CA, la sustituiremos por CA0 sobre 2. Entonces, logaritmo natural de CA0 sobre 2 es igual a menos K por T más logaritmo natural de CA0. Esto lo podemos ver como logaritmo natural de CA0 menos logaritmo natural de 2 es igual a menos K por T más logaritmo natural de CA0. Este lo pasamos de este lado y se da cuenta, va a pasar con negativo, por lo tanto, se cancela y nos queda el menos logaritmo natural de 2 es igual a menos K por T. Hasta aquí, donde sustituimos, ya estamos hablando del tiempo de vida media. ¿Sí? Despejando de aquí el tiempo de vida media, vemos que es logaritmo natural de 2 sobre K. Este es para orden 1. Y por lo tanto, para un proceso de primer orden, si se dan cuenta, la vida media no depende de la concentración inicial. No depende para nada de la concentración inicial. Para un proceso de segundo orden, hacemos lo mismo, ¿sí? Aquí estamos multiplicando por 1/2 de la concentración inicial, esta es la ecuación integrada, y despejando, nos queda que justamente el tiempo de vida media para orden 2 no es otra cosa más que 1 sobre la constante por la concentración inicial. Y el resumen de la cinética de las reacciones de orden 0, 1 y 2. Entonces, para orden 0, la ley de velocidad nos dice que es independiente de la concentración. Simplemente una recta. El tiempo de concentración, ¿sí? Es decir, la concentración al tiempo t más bien, la podemos calcular con esta ecuación integrada. Y el tiempo de vida media es este, para orden 0. Es la concentración inicial sobre 2 por 2K. Para orden 1, sabemos que depende de la concentración elevada a la 1. La concentración al tiempo t, es decir, la concentración integrada, la vamos a obtener con esta ecuación. El tiempo de vida media, como logaritmo natural de 2 sobre K. Y para orden 2, esa es una forma, pero puede ser A por B, ¿sí? Esa es su ecuación integrada y su tiempo de vida media. Nos quedan 10 minutos. Ahora sí, terminando, no se me vayan a ir porque luego voy a continuar. ¿Sale? Sí, profe. Ok. ¿Puede regresarle al anterior, por favor? Sí, cómo no. Si quieren me espero tantito. Gracias.
¿sabe qué? También lo voy a completar aquí de una vez. Ya que me regresé a esta. Voy a poner también que para orden 2, donde la velocidad es igual a K por la concentración de A por la concentración de B, ¿sí? Donde los coeficientes estequiométricos son diferentes y donde CA0 es diferente de CB0, ¿sí? La ecuación integrada para este tipo de ecuación nos queda como el logaritmo natural de CB0, perdón, déjame verlo, ¿sí? De CA0 por CB sobre CB0 por CA, y esto va a ser igual a A por CB0 menos B por CA0 por K por T, ¿sí? Este no tiene modo integral porque se aplica nada más para segundo orden como este. Profesor, abajo de A diferente de B, ¿qué dice? Es que lo tapa la pantalla. Ay, discúlpenme. ¿Lo tapa la pantalla? Lo tapa Sí. la barrita. Ah, ok, de acuerdo, sí. Ya sé. Entonces, ¿sabe qué? Déjeme... Lo voy a borrar aquí. Y lo voy a poner aquí. Para A diferente de B y CB0 diferente de CA0. ¿Sí? De la forma A de A más B de B que nos dan productos. ¿Sí? Esta sería la ecuación. Y cuando A es diferente de B, es decir, los coeficientes estequiométricos son diferentes y las concentraciones iniciales son diferentes, esta sería la expresión para segundo orden. Y esta sería la ecuación integrada para poder determinar la constante. Toda esta parte, bueno, aquí no que se les tapa, ¿verdad? Aquí. Todo este es Y, que es M, y X como siempre será nuestro tiempo. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto, ok. Entonces, vamos a empezar a ver los factores de los que depende la velocidad de las reacciones químicas, ¿sí? La velocidad de la reacción como tal, ¿sí? Depende por un lado de los reactivos. Y sí, lo vemos en su expresión de rapidez, que es la constante directamente multiplicada por la concentración de los reactivos. Al incrementarse la concentración, vemos que justamente responde a la rapidez. La temperatura del sistema depende directamente de la temperatura. ¿Y por qué? Bueno, de acuerdo a los conceptos que les comentaba de las teorías cinético-moleculares que hay para las reacciones, son dos, básicamente. Una es la teoría de colisiones, que nos dice que la molécula A y la molécula B chocarán para generar el producto, y en el momento en el que yo aumento la temperatura, incremento la energía cinética de esas moléculas y con ello genero mayor número de colisiones en mi recipiente. ¿Sí? La presencia de catalizadores es otro término que también afecta a la rapidez de la reacción. Los catalizadores vamos a ver que afectan directamente el mecanismo de la reacción y en particular a la energía de activación. Y eso modifica la rapidez. La naturaleza de los reactivos, por supuesto que es un parámetro importante porque no es lo mismo el reactivo A, que sea más susceptible a llevarse a cabo una reacción con el reactivo B, que cualquier otro reactivo. Y la facilidad de los reactivos para entrar en contacto.
Esto también tiene que ver con su estado de agregación. Entonces, la naturaleza de los reactivos, la velocidad justamente varía mucho según la naturaleza de los reactivos. Y ponen aquí como, por ejemplo, un trozo de sodio, en cuanto es expuesto al aire, inmediatamente se oxida. Y cuando lo pones en agua, no hombre, pero si hasta chilla y se retuerce horriblemente. Es muy reactivo, es altamente reactivo. Pero muchísimo. Y es un metal. Mientras tanto, el hierro también puede reaccionar con el oxígeno y con la humedad del aire, pero de forma muchísimo más lenta, ¿no? Entonces, la naturaleza de los reactivos, esta es una barrita de sodio, la estás cortando y inmediatamente se está oxidando. Y aquí tienes al hierro, que te puede llevar un proceso de oxidación, te puede llevar años incluso, ¿no? Entonces, la oxidación del sodio es instantánea, la oxidación del hierro pues es un poquito más tardada. Entonces, la naturaleza de los reactivos depende, ¿no?, de esa velocidad. Entonces, la velocidad de la reacción aumenta cuando crece la concentración de los reactivos. Al aumentar el número de moléculas confinadas justamente en mi recipiente, será mayor la frecuencia con la que estas colisionan entre sí. A menor concentración, pues tenemos un número de choques menor. A mayor concentración, va a haber un choque mayor de moléculas y por lo tanto se generarán más productos y la rapidez aumenta. ¿Sí? Dice aquí que, por ejemplo, una astilla de madera arde con relativa rapidez en aire, que contiene 20% de oxígeno. Pero si se inflama inmediatamente con oxígeno puro, que contiene mayor concentración de moléculas, pues esto arde, pero de volada, ¿no? Ahora, la facilidad para que los reactivos entren en contacto tiene que ver justamente con el estado de agregación. Si la reacción se lleva a cabo en una fase gaseosa o en una disolución líquida, pues obviamente las moléculas tendrán cierta facilidad para moverse en el medio, encontrarse y reaccionar. Por otro lado, cuando hay reacciones en estado sólido, para empezar, se reduce el tamaño de las partículas por molienda, que es lo normal. Es un polvito fino. Con esto hacemos que aumente el área de contacto de los reactivos y eso se produce en un aumento de la velocidad de la reacción. Si nosotros dejamos ahí los sólidos, ¿reaccionarán? Sí, por supuesto, los que estén en contacto. Pero si no están en un íntimo contacto, como sería a través de una molienda, pues la velocidad de la reacción es muy lenta. ¿Sí? Entonces, esto de la reacción tiene que ver justamente también con el área de contacto. ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí, al dividir un cubo de 1 centímetro de arista, ¿sí?, en 10 a la 6 cubitos de 0.01 centímetros de arista, el área se multiplica por 100. Es decir, si yo tengo un cubito de 1 centímetro de arista, ¿cuánto tengo de área superficial? ¿Cuánto? ¿Podría repetir, profe? Es que no escuché muy bien. Ah, eso es lo que quería decir. Yo tengo un cubito de 1 centímetro de arista. ¿Sí? Aquí tiene 1 centímetro. Aquí tiene 1 centímetro. ¿El área de este cubo cuánto es? ¿Es 1 por 1? Cada cara tiene Sí. 1 centímetro Sería cuadrado. 1, ¿no? Bueno, cada cara tiene 1 centímetro cuadrado, ¿sí está de acuerdo? Pero Sí. tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces son 6 centímetros cuadrados de área superficial, ¿sí está de acuerdo? Sí, profe. Entonces, un cubito de 1 por 1 por 1, perdón, pero es que les tengo que preguntar porque si no se me van